Uno, dos, tres. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Sueñan los libreros con ovejas eléctricas? Este podcast es un espacio creado por cuatro libreros, Carlos Sosa, Hola, hola, gracias por venir a los y las de abajo, como dijo Mariano Azuela. Edwin Uribe, Buenas, espero todos se topen muy bien hoy. Natalia Ardila. Hola, hola. Hoy vamos a hablar en todos los idiomas del español, adiós y por haber. Y quien les habla, Carolina Sánchez. Aquí queremos seguir conversando alrededor de nuestras lecturas y anécdotas como libreros. El día de hoy, domingo de capítulo nuevo, estaremos hablando de esos domingos de revolución casi permanentes que se viven en el continente. Bienvenidos entonces a un capítulo dedicado a Latinoamérica. Tendremos como invitada especial a la impresionante editora de Eterna Cadencia, Leonora Yamet. Yo quiero que arranquemos como siempre con nuestra pregunta estrella y es, ¿qué están leyendo, chicos? Bueno, yo creo que indirectamente llegó a mis manos un autor colombiano, precisamente para este capítulo, que es Evelio Rosero, y una novedad que sacó ahorita con Tusquets, que es Plutón. Novela bastante curiosa sobre un poco, es que un poco como el periodismo y la Bogotá y la Colombia de los años 70 y 80, así que eso es lo que están dando ahorita en mis manos en esta Ya me lo semana. vendiste. Es el Con primer eso del colombiano. periodo, sí, ya, ya. Además que la portada es Rebelde Rosero es chévere. bellísima, es un gato negro con los ojos Mm. color miel, uf, y es muy bonito de ver, o sea, lo personal me gustó esa parte. Evelio Rosero es muy bueno. En Los Secretos también me parece un libro excepcional. Es Yo genial. estoy leyendo, digamos que paré un poco mis lecturas permanentes para ver si finalmente puedo retomar El Ruido y la Furia de Faulkner, que lo había dejado de lado y como que no había avanzado mucho. Entonces espero en este momento empezarlo y finalizarlo. Entonces hagamos fuerza para que sí pase. Bueno, pues todos tenemos una anécdota sobre Belio, creo. La edición de nueva tiene un super zoom en la cara del gato, pero mi favorita sería el incendiado, que todavía no la han reeditado. Desde aquí un mensaje a su nueva casa editorial, que no es La Planeta, sino la de los pingüinos, para que empiece por ahí. Ahora bien, lo que acabo de terminar de leer se llama Pensamiento Puñal. Esto es un texto manifiesto de un autore mexicano o mexicano, Leche Virgen, editado por Dos Filos. Y como estoy de trasteo, entonces tengo cerca a Benjamin y a Mangel con sus dos textos sobre embalar y desembalar la biblioteca. Y por supuesto también tengo una autora chilena, Nona Fernández, con Mapocho, que ya la tengo muy cerca de terminar. ¿Cómo va Caro con sus lecturas? ¿En cuáles va? La verdad, como le dije a Carlos fuera del micrófono, en esta coyuntura me ha costado un poco leer ficción. Digamos que parafraseando un poco a Lemebel, no puedo leer cuento mientras la realidad está quemando el acontecer. Entonces, pues un poco siguiendo como con el tono del capítulo anterior, he estado leyendo una investigación llamada Elogio a la bulla, protesta y democracia en Colombia, que hace un análisis de la legislación, el tratamiento que se le ha dado a la protesta, el papel que han jugado los medios, pero que además del análisis también tiene testimonios, historias, sentencias, en fin, es como un recuento histórico muy completo que creo que vale la pena pues al menos ojear. Es de libre descarga y nos permite ver pues cómo estamos de derecho. Por otro lado, hay algo que afortunadamente nunca o casi nunca me abandona y es la poesía. He estado revisitando la poesía completa de Millo Strini y hace unos días en el Festival de Poesía de Medellín hicieron un evento de poesía en resistencia y descubrí una poeta colombiana llamada Ashanti Dina, que me sorprendió con una poesía como llena de plumas milenarias y tambores y memorias
y todo eso revestido de una sonoridad que me encanta. Entonces, la he leído en internet por ahora, pero estoy esperando que me llegue su libro, Las semillas del mundo. Esas son mis lecturas de estos días. Bueno, ahora sí, adentrándonos un poco en materia y saltando como a esa labor de la librería y a esa experiencia en las librerías, ¿cómo han vivido ustedes esa recepción de la literatura latinoamericana en esos espacios? ¿Qué autores les preguntan? Sí, ¿cómo ven el panorama? En mi caso, Caro, en mi librería me han sorprendido gratamente las personas que llegan a preguntar sobre Juan José Saer, Fernando Vallejo, Manuel Moreno. Y bueno, obviamente siempre estará Cortázar y su Rayuela, que a toda la gente como que le llama mucho la atención. Creo que es como muy literatura de mamás, pero también le gusta mucho. Mario Mendoza, obviamente. Pero pues hay a veces como unos curiosos que les gusta Samantha Schweblin o Mariana Enríquez, lo cual se me hace muy grato. El tema de los autores latinoamericanos es una vaina muy curiosa y es sorprendente como cuando llegan a preguntarlos porque uno siente que las personas no rompen todavía el esquema de lo tradicional con respecto al boom latinoamericano, por ejemplo. Efectivamente, lo que menciona Nata es cierto. Si a ti alguien llega y te pregunta, va prácticamente que por los mismos, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Julio Cortázar, Juan Rulfo e Isabel Allende. Así que esos son como el pool que se tiene y al intentar como ofrecer más, la gente es muy temerosa con respecto a la calidad de lo latinoamericano y a las temáticas que lo atraviesan. Entonces, muchas personas lo primero que hacen es averiguar si es un autor que escribe sobre el conflicto y se escribe sobre el conflicto, de qué manera lo hace, y no quieren toparse con estas historias porque están mamadas del conflicto y no buscan eso en los libros porque quieren otra cosa. Entonces empieza a tener como una serie de sesgos y cuando alguien rompe ese esquema y empieza a indagar otras posibilidades de la literatura latinoamericana, hay que decirlo de esta manera, y es que las editoriales poco se encargan de promocionar a esos autores que están dentro del catálogo, o es lo que yo siento, y llegan par novelas diferentes, pero la gente sigue teniendo acceso a los autores que siempre se consultan, que siempre preguntan, sin dar la posibilidad de poder explorar alguna otra cosa más. Cosa que pues es muy diferente cuando preguntan autores fuera de este gran continente. Así que Bueno, mi territorio dice otras cosas y los lectores que visitan la librería también. Realmente la literatura latinoamericana tiene tanto auge que el estante siempre anda flojito. O sea, hay espacio para meter más libros. Y bonito. eso es increíble porque realmente uno no sufre de espacio para incorporar más Melchor o más Gainza en la estantería. Es tan así que en la última remodelación que hicimos con Alejandra pudimos casi que adoptar la literatura ibérica. Entonces nos trajimos la literatura española y portuguesa Ay, a qué la escena estantería. tan hermosa. Lo adaptamos Me eh, muero. porque cabe y porque creo que hay unos vasos comunicantes interesantes. En general, yo sí creo que los lectores de la librería tienen una inquietud que va por unas voces más contemporáneas y creo que en este momento asistimos a un vigor de escritoras muy importante, así que allá están pidiendo la última de la última. A veces más rápido de lo que llegan los libros. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también siento que, qué sé yo, que en Argentina se está editando X o Y cosas y acá la gente la está pidiendo cuando ni la editorial la está pidiendo todavía. Entonces siento que en esa medida, bueno, Edwin sí tiene como un poco de razón en, como en el papel que tienen las editoriales, sí, como la mercadotecnia en el consumo de literatura latinoamericana, que también lo podríamos hablar, por ejemplo, respecto al boom, que es la siguiente pregunta. Entonces, bueno, en mi experiencia, pues yo sí sentía como que los lectores eran curiosos de la literatura latinoamericana. Creo que no necesariamente conscientes de quiero leer literatura latinoamericana, pero sí
como que hay una afinidad, tal vez por la cercanía de los relatos, ¿sí? Que son cercanos en latitud y en sentimiento, por así decirlo. Entonces, pues ahí están los clásicos que ya mencionó Nata, Borges, el infaltable Cortázar, bueno, Rulfo, que no sé si lo vamos a incluir en ese continente, pero en mi continente pues está incluido. Marcela Serrano también, además de Isabel Allende, y autores ya más contemporáneos como Schweblin o Fernanda Trías o Mónica Ojeda, por ejemplo. Entonces sí siento que hay al menos una curiosidad creciente y que, pues, no sé, como librera, por ejemplo, me encantaría, sí, como que viene por un Bolaño, pues meterle de paso uno de Trías o, sí, algo por el estilo. Bueno, entonces, como había anticipado, la siguiente pregunta sería, ¿qué opinan ustedes del boom, que es ese, como ese momento, como que más se reconoce dentro de la literatura latinoamericana? Bueno, digamos que siento que obviamente como colombianos, teniendo a un García Márquez en nuestras tierras, podemos hablar mucho de lo que fue y de lo que hicieron y obviamente fue algo increíble y que a mí me parece fenomenal que Europa pudo mirar hacia acá y creer en que nosotros teníamos mucho potencial y que el idioma español se valorara mucho más, no solo español de España, sino español latino. E incluso creería yo que de alguna manera, gracias a eso, es que las palabras en diferentes partes de esta Latinoamérica significan diferente y eso es una cosa muy valerosa y que todos deberíamos como en verdad respetar que fueron los primeros de alguna manera en que abrieron las puertas a ese camino. Pero claro, por otro lado, que hayan dejado las mujeres de lado es una falta vergonzosa para el momento y que después las personas que vinieron, pues que muchas personas primero estuvieron silenciadas y después las personas que vinieron después, como creando nuevas voces, tuvieron que siempre mirar hacia el boom latinoamericano, hacia lo que era el realismo mágico, hacia el Alejo Carpentier para escribir. Y bueno, no sé, quizás eso también complejizó un poco todas las cosas. Claro, eso sería como el movimiento un poco de Funget que se llama Macondo con la tipografía y la escritura de McDonald's, como una respuesta a ese proceso. Lo cierto es que aquellos años del boom, como lo tituló Javier Allén Pasomonte, no es comprensible sin Huidobro, Borges y todos los otros escritores que durante las vanguardias del comienzo del siglo XX empezaron ese tránsito con Europa. Y ahí, por ejemplo, todas esas lenguas del español de las que hablaba Nata en la presentación, incluía la cyborg. Y en ese orden de ideas, me parece que si el interés generalizado está sobre Gabo y Cortázar o sobre Rulfo y Fuentes o sobre Donoso, pues no se agota y hay más autores como por supuesto Puy, Lispector y Bombal. Lo cierto es que ahí también hay que pensar en un momento histórico, pienso yo, que es justamente las dictaduras latinoamericanas multiplicándose otra vez y la fuerza del franquismo en retirada que abre la compuerta a otras lecturas. La censura de la gente bien en España a la baja deja, por supuesto, la entrada a editoriales y escritores que remueven el campo. Pienso en Anagrama, que tuvo en sus filas a Rulfo, pero también estuvo Bakunin y Bukowski ahí mismo. Y por supuesto, Carmen Balcés como la gran manager y la gran gestora de este asunto. Una relación un poco tóxica, como siendo la madre de este cuarteto del que ya hemos hablado varias veces. Ella que cuidaba los huevitos de Cortázar, Cortázar, Fuentes, Gabo y el facho Vargas Llosa, que todavía no era facho. Que todavía no era facho, valga la aclaración. Hubo pelea y todo. Sí, un moretón. Cachetadas. Así hubo un moretón. Bueno, no, a mí me parece muy interesante lo que Carlos plantea en su respuesta. Claro, es un momento histórico y tiene toda una evolución detrás que me parece como muy interesante, como volver y ver, ¿sí? Como darse la oportunidad de mirar esos autores que estaban detrás del famoso boom y cuál fue el cambio, porque también, pues creo que sí, como dice Nata, hay que reconocer que tuvo como movimiento, una importancia estética y sí, como una importancia muy grande en la propuesta estética y en la propuesta formal de la literatura, que por cierto ahí quería mencionar un texto de Alejo Carpentier que se llama precisamente Problemática de la actual novela latinoamericana, que es, pues obviamente es su actual novela latinoamericana, pero que me parece que define muy bien y que nos ayuda a entender un poco
como esas preguntas que se estaban haciendo los autores en ese momento para tener una